Muy bien, el currículo priorizado, muy bien. Muy bien. Vamos a ponerle ahí para que se vea mejor. Bien, nos falta un documento todavía. Aquí tenemos de los que están en la pantalla, nos falta uno. Lineamientos curriculares. La comida era... Entonces, fíjense, estas Por son destreza. El de por justamente, destreza, esta es ¿no? una de las observaciones que se deben de tener en consideración. Ahí apareció. No les voy a decir cuál es, pero ya lo veo por ahí. Justamente esa fue una de las observaciones que en la reunión que se tuvo con el asesor educativo hizo hincapié que este documento, en especial lo que es la planificación microcurricular, para elaborarse debe hacerse con estos dos documentos. Son dos documentos oficiales. Le ubiqué tres espacios, pero son realmente dos documentos oficiales con los que se debe de elaborar el plan microcurricular. Ahí están los dos, ya luego lo vamos a analizar, sino que para ir viendo también como una práctica educativa en base a lo que trabajamos en la clase. Bien, para seguir avanzando, compañeros, ya con esto podemos trabajar. Todo esto está quedando grabado. Luego se analizarán estas respuestas. Hay plan de competencia, muy bien. Unidades de clase, perfecto. Plan de destreza, muy bien. Todos estos son documentos oficiales. La metodología del docente, exacto. Esto lo vamos a trabajar más adelante también. Justamente ahí apareció ya lo que yo aporto como docente. Mi aporte, la metodología con la que yo voy a trabajar en el aula de clase, con lo que yo he preparado en base al tema, porque dependiendo del tema, también depende la metodología con la que yo vaya a trabajar. Bien, voy a dejar de compartir, compañeros, esta parte, y para pasar a la diapositiva, ya, yo les agradezco, compañeros, muchas gracias a los compañeros que colaboraron. Y justamente aquí tenemos los dos documentos oficiales con los que se elabora la planificación microcurricular trimestral. El currículo de la materia, todos ahí acertaron en esa, y los estándares de aprendizaje. Ahora, de esta parte, ¿dónde trabajo con el currículo de la materia y dónde trabajo con los estándares de aprendizaje? Y algo muy importante, alguien también dijo la metodología con la que yo voy a trabajar. Y justamente esa es la tercera parte a tener en consideración en la elaboración de este documento. Bien. Entonces, estamos claros que este documento se elabora con dos documentos oficiales y mi aporte que yo voy a hacer como docente. Recordemos que aquí van a ir en este documento los temas que se van a trabajar durante el trimestre. ¿Sí? Nombraron el plan de clase. Bueno, esa es ya la parte que se despega de aquí. Una vez que yo tengo ya mi planificación, de aquí yo voy desagregando en base a los temas que yo he considerado importante acá. Ahora, algo muy importante, compañeros, voy a dejar de compartir. Algo muy importante, compañeros. Nosotros debemos de priorizar. Yo siempre digo, lo que está en el papel a veces todo puede parecer muy bonito, pero como docente les digo, lo que va a uno a trabajar en el aula de clase a veces es totalmente distinto. Distinto en el sentido de que si acá tengo 20 temas, no voy a llegar a esos 20 temas. Llegaré a unos 10, unos 15 temas. Entonces, es importante, recuérdense que esto es flexible, no es rígido decir, si hay 20 temas, pues 20 temas tengo que darles a los jóvenes. Y de los 20 aprende solo 5. Yo prefiero trabajar, así sea, con 10 temas, pero que esos 10 temas sean entendidos por los estudiantes, porque yo puedo, no digo que es aquí la práctica, pero yo he visto a veces que se hace copiar de otra institución y lo pego acá y uno lo revisa, ve genialidades, pero a veces no se llega para todos esos contenidos. Entonces eso es muy importante a tener en consideración, compañeros. Entonces, vamos a analizar el documento para ver de dónde sale toda esta información. A ver, vamos a compartir.
Hasta ahí alguna observación, algo compañeros, de repente algo que aportar antes de ir a la práctica. Bien, pasamos a la práctica. Vamos acá, cuando digo la práctica, ya es al documento en sí. Es un documento oficial, ¿sí? Que ya se trabaja, que está acá. Y tenemos, como les decía, el documento, lo que es la planificación microcurricular, tiene tres partes. En esta primera parte van los aprendizajes disciplinares, aquí. La segunda, que es la parte ya del proyecto, en este caso interdisciplinar, que es la parte que yo voy a aportar como docente de matemáticas o de lengua y literatura o de estudios sociales al proyecto general. Y acá vengo con las adaptaciones curriculares para los estudiantes que tienen necesidades educativas específicas. Es decir, ahí están los tres segmentos o las tres partes que debo de tener en consideración al momento de elaborar la planificación. Ahora, ¿de dónde sale toda esta información? No es que yo la voy a inventar, compañeros. No, esto ya está dado. Aquí está, mire, la primera y la segunda, las destrezas con criterio de desempeño, ¿de dónde va a salir? De aquí, miren, de este documento, del currículo de la materia. Como yo les decía, esta parte de aquí, las estrategias metodológicas, es la que yo como docente voy a aplicar, y las actividades evaluativas, ¿de dónde salen? De los estándares de aprendizaje. Por eso le decía que ese documento se elabora con dos documentos oficiales, el currículo de la materia y los estándares de aprendizaje. Bien, entonces, ¿qué significa? Que aquí yo voy a trabajar con estas dos partes. Ahora, aquí viene la segunda pregunta que les voy a lanzar. Por favor, así mismo, con el mismo link que estaba ahí. Ahora quiero que me ayuden respondiendo esta pregunta. ¿Qué estrategias metodológicas activas para la enseñanza-aprendizaje utiliza usted en clase, compañero? Asimismo, con el mismo link que les envié a teletrabajo, por favor, pueden ir respondiendo acá. Ahí había una, no sé si la alcanzaron a ver, con la que usted trabaja en clase, la estrategia metodológica. Asimismo, compañeros, les solicito de favor que respondan. Ahí hay como 5 opciones, puede ser una nomás que usted escriba, no hay problema. Escribe y da clic en enviar. Porque recuerde, la planificación se hace con dos documentos oficiales, pero luego va la parte que yo aporto. Por ejemplo, se me ocurre, estoy trabajando ahorita un tema matemática, factores comunes o trigonometría. ¿Qué estrategia metodológica utilizo yo como docente para llegar a ese alumno? Muy bien, el Flipped Classroom o aula invertida, que también se conoce, pues, ¿no? Muy bien, esa es una estrategia. ¿Qué otra estrategia utilizo? El ABP, muy bien, pero aquí especifiquemos, porque hay dos, el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en problemas. Entonces, ahí, pero está bien el ABP, está bien, muy bien, felicitaciones. Preguntas y respuestas, ese entra en lo que entra como un componente del aprendizaje basado en problemas. Trabajo en grupo, ese entra como componente del trabajo colaborativo, que esa es una estrategia muy buena. Talleres, muy bueno. Bien, debates, muy bien. Preguntas y respuestas. La gamificación, utilizando lo que es la tecnología, muy bien. El aula invertida, que es el Flip Classroom, son lo que está en español. Juegos matemáticos. Bien, aquí yo veo algunos componentes, ¿sí? Veo un componentes
de la metodología. Pero estamos bien, muy bien, muy bien, muy bien, compañeros. Yo les agradezco a los compañeros que compartieron la información, lo pueden seguir haciendo mientras seguimos trabajando. Bien, recordemos que toda metodología es buena, pero hay que adaptarla, adaptada a la realidad con la que yo voy a trabajar dentro del aula de clases. Actualmente se está trabajando bastante con el aprendizaje basado en proyectos, ya que en matemática, por eso tomé el ejemplo aquí, ¿sí? De la asignatura de matemática, lo tomé como ejemplo para ir viendo de dónde va saliendo cada uno de estos componentes. ¿Y por qué trabajé con ello? Porque se trabaja bastante. Por ejemplo, algo sencillito, muy sencillo, muy sencillo. Yo le puedo decir al estudiante a ver cuánto es, un ejemplo, unos de octavo, se me ocurre, decirle 257 más 10 más 15 más 20, a decirlo con un problema real de la vida y que me haga una suma o que me haga una resta o que me haga una multiplicación, pero mediante un problema, no así a lo frío, no así a lo seco, sino planteado desde un problema y entonces yo ahí trabajo con el aprendizaje basado en problemas. El Flip Classroom también puede depender de la materia. Yo le mando por adelantado, el alumno investiga, plantea sus interrogantes, plantea las soluciones y luego ya venimos a hacer un debate. Por eso le decía que es un componente de lo que están ahí de ciertas metodologías. Hago talleres colaborativos, hago foros, hago debates dentro del aula de clase. Entonces yo ya ahí he trabajado con un tipo de metodología. Bien, entonces como les decía, estos dos indicadores salen de este documento, del currículo de la materia. Esta parte es la que yo como docente, en base a mi experiencia docente, creo yo que es la más oportuna para llegar con estos temas a mis estudiantes. Y las actividades evaluativas se hacen en base a los estándares de aprendizaje. Por tiempo, aquí yo le he ubicado de dónde he ido sacando cada uno de estos componentes. Por ejemplo, las destrezas, por eso le decía, todo esto de aquí está ya, y yo tengo que decir, a ver, de toda esta gama que me da, voy a trabajar con estos temas que considero que es lo más importante que mi estudiante debe de conocer. Me voy al currículo priorizado, por ejemplo, aquí, de la materia. Recuérdense que hay el currículo de todas estas asignaturas, de matemática, de lengua. Aquí están, por ejemplo, miren, currículo de los niveles de educación obligatoria, nivel bachillerato, y aquí tenemos el lengua y literatura, matemática, emprendimiento y gestión y lengua extranjera. Busco, como les decía, por ganar tiempo, yo aquí tengo de dónde he ido sacando esta información, perdón, página 139. Entonces aquí yo me toca solamente buscar, a ver un ratito que ya se complicó, aquí, 139. Y aquí yo encuentro, por ejemplo, yo digo, a ver, de todos estos bloques, de todo este bloque, voy a trabajar con una destreza, que es la que yo voy a copiar aquí. Por ejemplo, calcular e interpretar la media, mediana, moda, rango, varianza y desviación estándar para datos no agrupados y agrupados con el apoyo de las TICs. ¿De dónde saco este indicador de evaluación? De ese mismo currículo. Tengo que buscar, y eso lo encuentro en la página 155. Esto de aquí, ustedes ya lo manejan. Simplemente quiero llegar a hacer énfasis en una partecita. Entonces yo vengo aquí y llego a la página 155. Entonces aquí yo tengo, por eso está codificado. Miren, por eso está codificado. Entonces yo aquí veo cuál indicador de evaluación es el más acorde a lo que yo estoy trabajando. No es de, ustedes lo saben, no es de inventar, no es que me parece que es así, sino que se debe trabajar en base a este documento. Entonces aquí, miren, aquí ustedes encuentran, miren, calcular e interpretar la media, mediana, moda, varianza y grupo con apoyo de las TIC es la destreza. Y aquí tengo el indicador para la evaluación del criterio. Es este que tenemos aquí. Calcula con y sin apoyo de las medidas. Ese de ahí yo lo copio y lo ubico aquí. Porque está en base a lo que estoy haciendo, a la destreza que quiero obtener. Ahora, ¿qué estrategia metodológica voy a utilizar? Esta es una de las correcciones o una de las observaciones. A lo mejor algunos ya lo tienen así, a lo mejor otros no lo tienen así.
No lo sé porque todavía no he revisado lo que ustedes han entregado anteriormente y en especial a lo que van a entregar ahora. Entonces debe de ir con esta observación. Aquí solamente se detalla, miren, este se hace en base a la experiencia del docente, solo se debe detallar la estrategia, nada más, solo la estrategia. El aprendizaje basado en problemas, yo voy a sacar con esto. Por ejemplo, para calcular la media, la mediana, la moda, yo voy a poner un problema de la vida real. Puedo trabajar en estas elecciones, ahí está. Entonces, en base a eso, usted puede calcular la media, puede calcular la moda, pero lo hace a través de un aprendizaje basado en problemas. Que si lo haría a través de un classroom, yo tendría que darle la información, el alumno la va a buscar, va a complementar, la va a analizar, la trae acá y acá se analiza. Entonces, son metodologías o estrategias diferentes. Por eso en una reunión que había yo decía, bueno, pero la metodología con la que se va a trabajar es la más importante, porque de esa depende cómo yo voy a llegar o no a mi estudiante. Y aquí usted puede detallar cómo o los pasos que tiene esta estrategia. Pero ojo, aquí solo se detalla nomás la estrategia, no hay que hacer una introducción ni nada de eso. Solo detallar, porque aquí estamos en el plan trimestral, recuerden. Entonces aquí usted dice, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Con el planteamiento del problema, investigación y análisis, generación de preguntas, autoaprendizaje, colaboración, presentación de soluciones y la evaluación. No hay que detallar nada aquí, simplemente se lo deja de forma general. Esta es una de las observaciones que se deja de forma general. Y la otra observación a este documento es aquí, las actividades evaluativas. Recuerden, estos dos primeros va en base a este documento, el currículo de la materia. Este segundo estándar va a la experiencia que tiene el docente, en base a lo que él ha trabajado, qué estrategia, en base al tema que voy a trabajar, es la más adecuada para yo trabajar. Y por último, ¿de dónde saco esta información? De los estándares de aprendizaje. Para las actividades evaluativas yo las saco de los estándares de aprendizaje. ¿Dónde están los estándares de aprendizaje? Todo esto está en el Ministerio de Educación. Luego yo les voy a pasar los links. Y no digo los archivos porque, por ejemplo, este solo le va a servir para matemáticas, porque ya yo lo trabajé, el currículo solo para matemáticas, pero hay para lengua y todo. El estándar sí es de forma general y para ahorrar el tiempo, para no ir buscando, que está en la página 44, pero bueno, vamos a hacer una revisión rápida. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, de matemáticas. Voy buscando uno por uno, pero como yo ya lo analicé este documento, me voy a la página 44 y ahí voy a encontrar. Entonces, miren, en base a los indicadores de evaluación que tengo aquí, en base a este indicador de evaluación que yo voy a trabajar, ¿sí? Busco en el estándar de aprendizaje. Recuerden, esto sale del currículo. En base a este código, que es del currículo, me voy para las actividades evaluativas al otro documento, a los estándares de aprendizaje, y aquí está, miren, indicador de evaluación, aquí está el código IM 591, aquí yo lo tengo, IM 591 calcula con todo lo que habla acá, acá también lo va a decir en el documento, y yo veo, bueno, a ver, voy a ampliar un poquito más. ¿Qué aspiro yo de mis estudiantes? Miren, que para hacer este de aquí, actividades evaluativas, lo hago con el estándar de aprendizaje. ¿Qué aspiro yo? En base a este indicador de evaluación, calcula con y sin apoyo de las TIC, las medias de centralización y dispersión para datos agrupados y no agrupados, y todo lo demás que dice. ¿Qué aspiro yo de mi estudiante? ¿Cuál de estos? Lógicamente, yo como docente aspiraría a que me haga el nivel de logro, el nivel 3, pero yo tengo también que tener en consideración hasta dónde puedo llegar yo con los estudiantes. Entonces, yo digo, bueno, yo quiero que mis estudiantes por lo menos calculen esas medidas con el apoyo de las TICs. Eso es lo que yo quiero que el estudiante logre. Entonces, este es el que yo voy a ubicar aquí. Aquí. Nada más. No tengo que hacer nada más aquí, en esta parte. Entonces, fíjese, las actividades evaluativas, que es lo que yo quiero que el estudiante haga, lo saco del estándar. Y yo no voy a detallar, bueno, cómo lo hago, que si aquí hago trabajos grupales, que si haga que me sume o que me represente las cantidades, no.
Aquí lo especifico de forma general. Ya lo otro va en el otro documento, en el plan de clases. Aquí es de forma general. Entonces, fíjese, esto sale del estándar de aprendizaje. Y ahí yo voy armando. Yo solo lo hice por práctica, lo hice solamente con un tema específico. Entonces, miren, ahí ya se va armando el documento. De igual forma, como ustedes se dan cuenta, tienen las mismas partes el proyecto integrador y tiene las mismas partes lo de necesidades educativas específicas, los estudiantes con necesidades específicas. Es decir, si acá arriba yo trabajo por decirle, aquí está para el 2 y 3, por ejemplo, si aquí yo trabajo, solo por este ejemplo, trabajo con 3, yo digo, bueno, para los chicos, para la adaptación que yo voy a hacer, yo voy a trabajar ahorita solo con 1 y va a cambiar las actividades evaluativas, porque yo no le voy a evaluar de igual forma al estudiante, entre comillas normal, al estudiante que tiene necesidades educativas específicas. Entonces, ya no voy a, en el estándar, en estas actividades evaluativas, en el estándar, ya no va tal vez a decir, bueno, yo no quiero que calcule, por lo menos que el estudiante me encuentre la media, la mediana, en un grupo de datos. Entonces, ese nivel de logro aquí en el estudiante ya va a cambiar. Aquí ya va a cambiar en esta parte. Porque lógicamente el joven que tiene necesidades educativas específicas no va pues a calcular o peor hacer todo este proceso mucho más amplio, trazar ojivas de frecuencias acumuladas y mediante ellas obtiene aproximadamente los datos de los cuartiles para elaborar un diagrama de cajas. Ya no va pues a hacer esto. Entonces, por lo menos que esté en un nivel de logro nivel 1. Esas son las observaciones, compañeros. Yo sé que ustedes ya manejan esta información. Simplemente son las observaciones que quiero que tengan en cuenta. Que la primera y segunda parte se hace con el currículo, la tercera parte se hace en base a la experiencia del docente y la cuarta parte se hace en base a los estándares de aprendizaje. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, compañeros? Miren que son, yo sé que ya ustedes lo tienen, yo sé que ya está elaborado, simplemente es un refuerzo nada más para si alguien de repente no lo tiene de esta manera, pues lo vamos a corregir y le vamos a tener en base a lo que se ha ido explicando. Compañeros, estamos a 1 minuto de que se cierre la sesión, recuerden, nos volvemos a conectar, termina 8:10, nos volvemos a conectar. Compañero Edgar, en el primer trimestre también lo hacemos así mismo. Bueno, ya eso, ya yo pienso que ya nosotros hicimos una planificación ya de las 9 semanas, ya lo tenemos. Vamos a trabajar el segundo trimestre y tercer trimestre. Sí, segundo y Buenos tercer. días. Gracias. Sí. Buenos días, compañero Edgar y a Buenos todos los días, compañeros. compañera. Sí, yo tenía una pregunta, incluso levanté la mano. Ya, está bien para lo que son de asignaturas, que es el tronco común y todo, está bien, pero nosotros tenemos también asignaturas que son optativas. Entonces, en las optativas no está la destreza con criterio de desempeño ni los indicadores de evaluación en el currículo de la materia y menos en el currículo general. Sí, ¿Cómo hacemos nosotros? lo mismo pasa con los técnicos. Ujú. Y ya ¿Cómo hacemos? luego vamos a trabajar con ellos, pero sí es importante que manejen esta información general porque de ahí vamos a aprender a armar lo que nosotros tenemos trabajando y lo que hemos venido trabajando solamente con un leve cambio en lo que es el documento, en las actividades, por ejemplo, y en esta parte de aquí, en lo que yo